Empezaremos a partir de este momento con Lingüística Funcional Integra, temporada 2. Este proyecto está organizado por el Grupo de Estudos en Funcionalismo, GEF, coordinado por la profesora doctora Nadia Prata de la Universidad Federal de Ceará, UFC. El equipo está formado por la estudiante de doctorado del programa de posgrado en lingüística de UFC, PPGL, Victoria Paz, y por el estudiante de máster en lingüística, Armando Araújo. Saludos a todos, bienvenidos a un episodio más de Lingüística Funcional Integra, y en la entrevista de hoy recibimos a la profesora Isamari Aldama Pando. La profesora Isamari Aldama Pando es becaria de formación de profesional investigador, FPI, en la Universidad de Sevilla, Departamento de Lingüística Española, Lingüística y Teoría de la Literatura. Realiza doctorado en estudios filológicos por la misma institución y posee máster en Lingüística Hispánica de la Universidad de La Habana, Facultad de Artes y Letras. Actualmente realiza investigación macrosintáctica de operadores discursivos, actuando junto a la profesora doctora Catalina Fuentes Rodríguez. Formó parte de proyectos de construcción discursivo, estudios macrosintácticos de operadores discursivos y del discurso persuasivo y liderazgo femenino. Entre sus publicaciones se destacan estrategias de persuasión, enseñanza gramatical, análisis del léxico cubano, análisis sintáctico en cuento y análisis de fraseología de carácter popular. Para el día de hoy, nuestra entrevista va a tratar de la estructura informativa. Primeramente, profesora Isamari, le damos las gracias por haber aceptado la invitación a nuestro proyecto y que sigamos en una entrevista que sea muy enriquecedora a todos los estudiantes y todos que nos ven ahora. Gracias a ustedes por la invitación y el cariño. Pues nada, entonces pasemos a la primera pregunta, y de primero nos gustaría saber de qué estamos tratando, a qué nos referimos cuando se habla de estructura informativa. Bueno, a ver, la estructura informativa, explicada de manera rápida y un poco resumida, sería esa manera que tenemos de organizar la información dentro del discurso que emitimos. O sea, nos referimos a esos recursos, esos mecanismos que empleamos para organizar lingüísticamente nuestro discurso a partir de las necesidades informativas que tenemos. Nosotros como hablantes podemos organizar la estructura fonológica, o sea, todo lo que tiene que ver con la distribución de las pausas, el acento que podemos poner, el énfasis acentual que podemos dar en una vocal, una palabra, un segmento de determinada palabra o incluso una oración completa en ocasiones para marcar informativamente que ese segmento es relevante, que es importante para lo que yo estoy diciendo, o puedo también organizar sintácticamente o semánticamente este enunciado o este discurso que estoy emitiendo para gestionar un poco esa información que estoy manejando a partir de lo que yo como hablante considero que esta persona que me está escuchando puede o no saber, o que una información que debe recordar porque puede resultar importante para ese momento de interpretar ese mensaje que yo estoy emitiendo. Entonces, para eso partimos de estrategias que hemos llamado estrategias informativas de focalización, o sea, destacar una información, estrategias de añadir información con estos llamados digresores, o esta información que vamos a llamar digresiones, usando estructuras ya fijadas como por cierto, a propósito, hablando de, con lo que yo añado una información que puede resultar secundaria, pero que puede ser importante para el momento discursivo que estoy teniendo desde el punto de vista argumentativo o de cualquier otro plano
del discurso o elementos que me van a servir a mí para marcar ese tema sobre el que yo voy a hablar con los llamados tematizadores, en cuanto a, referido a, en referencia a, con los que yo marco. Este es el tema sobre el que yo voy a hablar, que también puede relacionarse con determinada información ya emitida anteriormente o que el otro hablante, por ejemplo, en una conferencia de prensa con una pregunta, ya me está a mí llevando o marcando el hilo de mi discurso y por tanto yo lo relaciono con esa información o ese tema que ya él me presenta. Y bueno, otros elementos que aquí no vamos a poder describir porque se nos haría muy larga la información, pero que está relacionado también con esto de la anticipación informativa o la recuperación de determinada información dicha anteriormente, que es lo que nos va a ayudar a nosotros también a crear esa estructura o esa progresión temática del texto, del párrafo o de un texto determinado. Y nos ayuda a esa cohesión que puede existir, esa cohesión textual. Y más o menos esto sería. Bueno, pasando a un creo que sería interesantísimo conocer todos esos puntos de lo que trata la estructura informativa. Y de ahí pensamos un poco en saber de qué modo la lingüística pragmática puede contribuir, qué puede aportar a un estudio más completo, que abarque mucho mejor lo que conlleva la estructura informativa. Sí, claro. A ver, aquí estamos hablando de un enfoque del análisis lingüístico que parte de esta que hemos llamado pragmática, ¿no? De este enfoque pragmático de lingüística. ¿Qué quiere decir? Que vemos que ahora los estudios de lingüística tienen en cuenta toda esta información contextual. O sea, no es solo identificar el elemento lingüístico y describirlo así, de manera aislada, dentro de la oración o dentro del texto, sino que nos interesa, en el caso de la estructuración informativa, por qué yo organizo el texto de este modo, cuál es la relación que establece entre esta información que yo puedo compartir o no con la persona que me escucha. Ahí estamos viendo que estamos información contextual. ¿Por qué? Esa información no está, puede estar o no en el texto en que me estoy refiriendo, pero puede ser información que conocemos nosotros como experiencia vital y por tanto puede ser que no sea necesario decirla y organizo el texto de tal modo que no la tengo que decir, pero hago que tú que me escuchas lo recuerdes con un marcador, por ejemplo, como ha dicho fulanito de tal, en lo que yo estoy citando a una persona, pero no menciono esa información o la puedo mencionar, pero ya hago referencia a esa información que ya conocemos. O marcadores del tipo ya sabes o ya tú sabes, en los que ya te estoy diciendo que esta información tú la conoces y puedo o no mencionarla porque ya tú sabes lo que voy a decir a continuación, porque ya me has escuchado a mí dar esa información o ese argumento, esa conclusión, o la hemos vivido esa situación y por tanto no es necesario mencionarla. Entonces sí, vemos que la lingüística pragmática nos sirve, porque no solo identificamos esas estructuras, sino que las vamos a describir en esa función o esa intención que puede tener y la vamos a justificar con ese contexto o esa situación comunicativa en la que está, que es básicamente la base de lo que sería el estudio de esta lingüística pragmática o este enfoque que hacemos nosotros pragmáticos del estudio lingüístico. Qué bueno, entonces me parece que se comunica muy bien. Y considerando los postulados más específicos de la macrosintaxis, que ya hemos trabajado en unas cuantas entrevistas anteriormente, ¿cómo se puede abordar el estudio de la estructura informativa desde el ámbito de la perspectiva macrosintáctica? Vale, sí. Como seguro van a haber escuchado ya de la doctora Fuentes Rodríguez, que es la que plantea este enfoque de análisis macrosintáctico o sintaxis del discurso, nuestro estudio, nuestra intención es ver estos elementos que se consideran que se encuentran fuera de lo que sería la predicación oracional, esos elementos que son periféricos, ¿cuáles serían esas funciones?
La macrosintaxis nos ayuda a nosotros entonces a este enfoque de escribir estructuras que, por ejemplo, pueden ser estructuras ya fijadas, como estos operadores o estos marcadores de los que te hablaba antes, como por cierto, ya tú sabes, ya sabes, o como dice fulanito de tal. Por ejemplo, el yo creo o el yo pienso, que se usa a veces como un comentario, un añadido, un paréntesis a determinado enunciado, pero es igual una información añadida que me ayuda a mí a interpretar ese enunciado núcleo. Y la macrosintaxis entonces nos describe estas construcciones llamadas operadores que ya están fijadas. Tenemos también otras construcciones que están como que en el proceso de se fijan o no se fijan, y otras construcciones que nos sirven a nosotros desde el punto de vista macrosintáctico por la posición que ocupan, no tanto por su fijación. Pensemos en, ahora mismo que yo te estoy explicando toda esta teoría y yo de pronto uso un paréntesis, un parentético, un añadido del tipo, pero no lo digo yo, lo dice Fuentes Rodríguez, que es la autora y demás. Esta información que yo añado, este paréntesis que yo uso para interrumpir la linealidad del enunciado del discurso, no está fijado, por supuesto, es simplemente una construcción libre que yo he hecho, pero que desde el punto de vista sintáctico me está dando esta información secundaria, pero que es relevante porque estoy marcando mi posición de lejanía con respecto a esa autoría de esta información que te estoy dando. Y precisamente, bueno, eso es lo que, para eso es la macrosintaxis, que también desde el punto de vista argumentativo me puede servir a mí para esos planos que se describen en la macrosintaxis relacionados con la argumentación, enunciación, con la información y la modalidad, que me sirve a mí no solo para describir este valor informativo que puede tener una construcción o determinada organización textual, que puede tener también, está relacionado con la argumentación, la defensa de determinada posición argumentativa y también con, por ejemplo, lo relacionado con una construcción positiva de mi imagen como emisor, como el hablante que tiene colaboración, una cooperación comunicativa con mi oyente, o una construcción. En ocasiones también se puede ver como una desvalorización de esa imagen, de ese oponente mío, que también puede tener ese efecto de determinados elementos informativos. Pensemos, por ejemplo, en focalizaciones en las que se empleen estructuras del tipo solo haces tal cosa, en los que, por un lado, en dependencia del contexto, yo puedo verlo como que estoy alabando a la persona a la que estoy hablando, pero también puedo verlo como un reproche. Eso lo puedo ver precisamente en este enfoque macrosintáctico, lo puedo ver en la relación que se van a establecer entre esos planos de los que estamos hablando y otra vez esta relación con este enfoque pragmático de la lingüística, como el contexto me ayuda a mí a interpretar cada uno de estos elementos que voy a describir. Otra vez aquí el énfasis para marcar la importancia de este elemento. Muchas gracias, profesora. Me recuerdo los estudios más clásicos, más antiguos, que se consideraba la estructura informacional como el orden de los componentes sintagmáticos para la información nueva, la información ya conocida, y cómo se ha ampliado, ¿no?, después de un tiempo, considerando todos estos aspectos. Me parece un estudio mucho más completo. Y de ahí me gustaría saber, este tipo de estudio, el estudio de la estructura informativa, ¿se puede realizar en cualquier tipología textual? Claro, sí. A ver, te estaba diciendo que aquí estamos viendo cómo se ve esa evolución de los estudios lingüísticos, que antes inicialmente se centraba en el caso de lo informativo, con la Escuela de Praga y luego la perspectiva funcional de la oración, en la lingüística funcional, en la que se hablaba de la estructura oracional a partir de esa relación entre lo nuevo y lo conocido, y hablábamos de tema rema, luego tópico comentario. Pero ya luego esto de la estructura oracional se ha ido ampliando a todo lo que tiene que ver con
enunciado, párrafo, texto y demás. Entonces, regresando a tu pregunta de la tipología textual, bueno, si hemos ampliado un poco el campo de estudio, también la modalidad textual ha ido evolucionando, o sea, se han evolucionando los modos de comunicación, entonces también tenemos que ampliar el objeto de estudio. Si vamos a la web de nuestro grupo de investigación de argumentación y persuasión en lingüística, vemos los corpus que hemos ido elaborando, sobre todo el último, el corpus MESA, donde el material que hemos empleado para describir todo esto relacionado con la macrosintaxis es muy variado. Tenemos desde intervenciones en el Congreso de Diputados de España, grabaciones de conversaciones informales o un poco formales también, porque bueno, es el propio formato que puede tener la entrevista, conversaciones de WhatsApp, publicaciones en blogs o en foros y los propios comentarios que generan estas publicaciones, donde vemos ese continuo que hay entre el oral y lo escrito, o que a veces se combina en las redes sociales, y tenemos esa llamada oralidad o esa escritura oralizada, y que nos sirve a nosotros también, porque ahí hay información, tenemos estrategias de focalizar segmentos informativos, tenemos recursos de anticipación temática, la anticipación de la información, de recuperación, que entonces también nos sirve. Tenemos publicaciones de Facebook, Instagram, Twitter, que esos mismos intercambios comunicativos que se establecen también nos sirven a nosotros para ver esas estrategias informativas que se están dando y esos efectos que pueden tener, sobre todo en lo argumentativo, que es básicamente el plano que más relación tiene con lo informativo, y al mismo tiempo estos elementos que parten de lo argumentativo que también pueden tener ese efecto informativo fundamentalmente en lo relacionado con la focalización. Muy bien, y por fin entonces me gustaría saber qué estructura usted ha identificado que pueden contribuir para toda esa estructuración informativa. A ver, así como un mapeo, ¿sí? Sí, claro. Este mismo corpus del que te hablaba, en el corpus MESA, yo personalmente, bueno, me he trabajado la descripción de este marcador del que mencionaba anteriormente, del ya sabes o ya tú sabes, que se emplea generalmente para marcar esta información que es conocida e incluso sustituir en ocasiones esa información que yo considero que no necesito explicitar, pero que también se puede, generalmente en este caso, en esta función, se emplea siempre al final de este enunciado, pero también lo podemos emplear como un elemento catafórico al inicio del enunciado, del tipo ya tú sabes o ya sabes, y a continuación le voy dando esa información que yo necesito que recuerde. Pero con ese ya sabes, con ese llamado a pensar o a recuperar esa información que ya conozco, estoy llamando la atención de esa persona para que me preste atención, valga la redundancia, a lo que voy a decir a continuación. Y me he centrado también en estructuras, que es lo que estoy haciendo actualmente en mi investigación, estructuras que parten de la negación. O sea, ¿cómo es el valor informativo que puede tener la negación? Que siempre se describe como un elemento que nos sirve a nosotros como focalización de esa información. La negación como parte de negar un elemento para destacar este otro elemento. Y ahí he visto estructuras de la llamada negación restrictiva, con la que yo niego determinadas posibilidades para destacar este elemento, intensificar el carácter o el valor que está transmitiendo este elemento. Y pienso en estructuras del tipo usada generalmente con un verbo. Te pongo aquí el ejemplo de no haces más que trabajar. Es el no verbo más que, no verbo sino, no haces sino trabajar, o no haces otra cosa que trabajar, donde yo estoy intensificando o destacando, focalizando, marcando la relevancia de este verbo trabajar en relación con el resto de actividades que podría hacer esa otra persona y que solo hace eso.
Ahora, otra vez veíamos esa relación con lo argumentativo, si se quiere, esa construcción de imagen o esa valoración que yo estoy dando de esa persona, que el contexto es lo que me va a ayudar a mí a interpretar si esto que yo estoy diciendo es algo positivo o negativo. Si es el jefe y le dice no haces más que trabajar, no haces sino trabajar, lo puede verse como un halago. El jefe le está diciendo que es una persona trabajadora, que trabaja mucho, que para él eso es bueno porque les reporta ganancias. Ahora, si lo vemos desde el plano, por ejemplo, que el emisor podría ser la familia de esa persona que ha sido desplazada por el trabajo, aquí sería una valoración negativa, una construcción negativa, una desvalorización de esa persona, porque solo trabajas, no te ocupas del resto de tu familia, de tus amigos, no tienes contacto con ellos porque solo piensas en trabajar. ¿Sí? Vemos otra vez esa relación entre el contexto, la situación, que es la que nos ayuda a nosotros a interpretar estos elementos, no solo mencionarlos y ya, describirlos, sino ver esa relación que puede tener, ese efecto que puede tener en otros elementos. Tenemos otros como no hablemos o no digamos, cuando estamos hablando en un intercambio comunicativo donde hay esa intención de persuadir a una persona, de mostrar ese intercambio argumentativo que tengo esa persona con quien tengo un desacuerdo, les voy dando, enumerando determinados argumentos que me van a ayudar a mí a que esa persona llegue a una conclusión. Y yo, por ejemplo, empiezo a hablar de la economía del país, está en detrimento, o sea, está cada vez peor, etcétera. No digamos la de mi casa, no sé, algo así. En lo que ese elemento de no digamos o no hablemos de mi casa es para mí, como hablante, lo más importante, lo más relevante dentro de eso que estoy diciendo. Aunque desde el punto de vista, digamos, literal o desde los microsintácticos, le queramos llamar, cuando digo no hablemos, no digamos, tengo aquí una oración exhortativa que yo estoy negando, como que no vamos a mencionarlo porque no es importante, pero realmente es el elemento importante si tenemos en cuenta toda esta otra parte de esta información contextual o relacionada con el momento de la enunciación. Y otras más que, bueno, en otros momentos podremos desarrollar un poco más la descripción. Pues sí, claro, pienso que es un campo muy amplio de estudios que uno puede llevar ahí mucho tiempo, y me imagino que estas entrevistas, hablar con usted y con la demás personal que forman parte del grupo APL, sea un motivo para convencer a la gente que estudia la lingüística de lo importante que es el contexto, ¿no? Para los estudios de la gramática, de la lengua, pues como vemos, es algo que necesita observarse desde muchas perspectivas, desde muchos detalles, y le agradecemos muchísimo por este momento, por mostrarnos la importancia de la macrosintaxis, la importancia del contexto, de la pragmática para los estudios lingüísticos. Muchas gracias, profesora Isamari. Le dejamos ese espacio final para que pueda divulgar algo que desee, algún sitio web, algún trabajo más reciente, algún otro autor con lo cual podemos profundizar nuestros estudios en este tema o algo en este sentido. Entonces, para divulgaciones por lo general. Vale, sí. En la divulgación la más importante, ahí tenemos otra vez otro elemento de focalización, sería en nuestra web, el grupo APL, que ahora no recuerdo. Es grupo apl.es. Ahí tienen toda la información de cada una de las publicaciones que hemos sacado en monográficos, publicaciones en revistas, capítulos de libros, todo lo más actualizado posible, y cada uno de los eventos que vamos organizando, donde pueden ver
la relación de los trabajos que hemos realizado en relación con esto que estamos viendo de macrosintaxis y cada uno dentro de la macrosintaxis, cada uno de estos planos o de estas perspectivas de análisis que hemos asumido cada uno de los grupos, cada uno de los integrantes del grupo. Aunque ahora últimamente nos hemos dedicado más a publicaciones relacionadas con la enseñanza de estos marcadores del discurso, porque tenemos otro proyecto de investigación que está más enfocado a la enseñanza del español como lengua extranjera y, bueno, que ahí también vemos otra aplicación que puede tener este análisis macrosintáctico, como describirlo en función de cómo podemos enseñarlo a personas que están aprendiendo a hablar español. Pues que para nosotros acá en Brasil creo que será genial entonces aprovechar estos materiales. Otra vez, entonces le agradezco muchísimo, profesora Isamari, por este momento, por la participación en nuestro proyecto y nos despedimos de este episodio más de Lingüística Funcional Integra. Le deseamos a todos una buenísima semana y hasta la próxima entrevista. Hasta luego.